Buenas noches a todos y todas. Es un enorme placer tenerlos hoy con nosotros en este espacio de Wellness Empresarial. Gracias por conectarse y regalarse este tiempo para ustedes, porque justamente de eso se trata, de bienestar, de verse bien y sobre todo de sentirse mejor. Hoy vamos a compartir un tema que cada vez toma más relevancia, el cuidado facial desde un enfoque integral. Este espacio de rejuvenecimiento facial 360 está pensado para que puedan conocer herramientas, recomendaciones y enfoques actuales que les ayuden a cuidar su piel de manera consciente, efectiva y sostenible. Y para eso tenemos el privilegio de contar con una profesional de primer nivel. Nos acompaña la doctora Elin Rojas, quien estará guiándonos en esta sesión, compartiendo su experiencia y conocimientos en el área. Antes de empezar, les cuento rápidamente, pueden ir dejando sus preguntas en el chat durante la sesión. Al final tendremos un espacio para responder algunas de ellas y además, entre todos los que están conectados vamos a tener regalías y rifas, así que quédense hasta el final. Ahora sí, sin más, los dejo en excelentes manos. Doctora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Mm. muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un honor estar compartiendo este ratito con ustedes y poder conversar sobre un tema que es tan interesante porque tenemos un montón de mitos con respecto a al proceso de envejecimiento y creo firmemente que en la medida que tengamos mayor cantidad de información veraz, mejores decisiones vamos a poder tomar. Entonces, vamos a comenzar. Permítanme nada más un segundito para compartirles pantalla. Ok, ay, todos pueden ver, ¿verdad? Lo que no sé es, un segundito, minimizar esta parte. Vemos bien. ¿Ven súper bien? Yo lo veo bien, no sé los participantes si ven la presentación bien. Sí, se ve bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, nuestra charla de hoy se llama Rejuvenecimiento Facial 360. ¿Y por qué así? ¿Por qué 360? Porque tenemos que entender el proceso de envejecimiento como un proceso que es continuo desde el momento en el que nacemos y que no solo afecta a la parte externa de la piel, sino que también todas las capas que están dentro de ella hasta llegar al hueso. Entonces, en la medida en la que logremos entender que este proceso trasciende la piel, podemos ir tomando conciencia sobre cuáles son eventualmente las mejores opciones de tratamiento que tenemos, no para luchar contra el envejecimiento, porque cada vez se habla menos de terapias anti-aging, sino well aging, ¿verdad? O sea, estamos buscando más bien envejecer de forma saludable y que como nosotros nos sentimos por dentro, se pueda reflejar en el espejo como nosotros nos vemos y nos percibimos. Entonces, cada vez más buscamos una relación mucho más sana y noble con este proceso tan lindo de la vida en general. Como les comentaba, el envejecimiento es un proceso continuo y el envejecimiento también es un proceso donde hay daño celular o hay disminución de la capacidad regenerativa que tienen nuestras células. Este es un proceso multifactorial que no solo se da por la cantidad de años que vamos acumulando en nuestra vida, sino también con un montón de factores ambientales, factores intrínsecos que van a determinar si tenemos un proceso de envejecimiento acelerado o no. Ahí todos conocemos casos de personas que uno dice, pero ¿cómo? A esta persona no le pasan los años por encima. O así también casos en los que vemos personas de menor edad que decimos, wow, de verdad se ve mucho mayor de lo que es. Y esto hay varias teorías relacionadas con el proceso de envejecimiento cutáneo. Ay, perdón, aquí está. Este no lo vamos a ver así, este sí. ¿Cuáles son estas teorías del envejecimiento? Bueno, una de las más estudiadas es la que tiene que ver con los telómeros. Les cuento rápidamente que los telómeros son estructuras que se encuentran em, en los extremos de los cromosomas, que son los que codifican todas las funciones de nuestro cuerpo y nuestras características individuales. Entonces, cuanto más se van acortando esas prolongaciones de cromosomas, más envejecemos.
Luego hay una teoría de estrés oxidativo. Cuanto más nos exponemos a o tenemos conductas que aumentan los radicales libres, más vamos a envejecer y de forma más acelerada. El proceso hormonal juega un papel fundamental, sobre todo en la parte de las mujeres, cuando ya a nivel central tenemos menor liberación de hormonas y por eso terminamos en menopausia después de los 45, 50 años, a veces antes, a veces después. Por este cambio hormonal juega un papel importante en el proceso de envejecimiento. Hay un concepto que se conoce no hace mucho que se llama inflammaging y esto lo que hace referencia es, a lo que hace referencia, perdón, es a que hay casos y condiciones propias de nuestro cuerpo que inducen a un estado de inflamación crónica que acelera el proceso de envejecimiento de nuestras células. Vamos a hablar un poquitito más adelante de esto porque tiene muchísimo que ver con el estilo de vida que llevamos, con el tipo de alimentación que tenemos, con si hacemos o no actividad física o incluso nuestro peso. Y la parte epigenética que tiene que ver con todos los factores ambientales que van a tener un impacto directo o indirecto en nuestro proceso de envejecimiento, dependiendo de qué tan susceptibles podamos ser a ellos o qué tanto nos exponemos a ellos. En esta imagen quiero que pongan atención a varias estructuras. Primero, este es un corte de piel donde aquí, esta es la parte superior, la parte más externa, y la parte inferior es la más interna de la piel. Vean que de hecho aquí hay pelitos, ¿verdad? Entonces está la parte externa. La piel tiene varias capas. Tiene una capa que se llama epidermis, que es la más externa, la que vemos y la que nos tocamos siempre. Luego está la dermis, que es la capa donde se encuentra estructuralmente todas las fibras de colágeno, elastina, vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y una estructura muy importante que se conoce como matriz extracelular. Si la vemos en esta imagen, son estas tiritas que vemos aquí como de color morado que están formando como una malla. Ok, esa malla es la que le da firmeza y estructura a la piel, la que mantiene la piel tersa arriba cuando estamos jóvenes. Y está todo esto de la dermis nadando en una estructura o en un medio acuoso que se conoce también como, o que tiene gran cantidad de ácido hialurónico, que me imagino que todos en algún momento han escuchado de esto con respecto a los rellenos o los fillers que se utilizan para diversas aplicaciones estéticas. En el medio tenemos exposición solar, radiación ultravioleta A, B, luz visible, radiación infrarroja, estrés, tabaco, contaminación, nutrición y envejecimiento intrínseco. Todas estas cosas que vemos aquí en el medio van a generar que nuestra piel cambie. ¿Ok? Entonces, en esta siguiente imagen vamos a ver que sobre todo la parte de la epidermis y de la dermis cambian. De hecho, vean aquí esta primera parte superior donde está lisa, porque la piel no tiene arrugas. Luego de todos estos factores, la piel se comienza a plegar y entonces aparecen las arruguitas. Y luego vean qué interesante cómo se ve la capa de la dermis, que es esta capa intermedia. Vean que estas estructuras que les había presentado anteriormente, que son como una especie de malla, han perdido gran cantidad de sus fibras y entonces ya no parece una malla, ya ahora parecen simplemente estructuras aisladas que hacen que la piel pierda firmeza. Y nosotros percibimos esa pérdida de firmeza como un proceso de envejecimiento activo. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, podemos determinar si hay patitas de gallo, arrugas en el entrecejo, si la piel está perdiendo firmeza, pues entonces se nos comienza a derretir el rostro, que es una de los principales motivos de consulta de muchísimas personas. El inflammaging, como una de las formas de envejecimiento, uno de los factores que aceleran el proceso de envejecimiento cutáneo, yo les comentaba que se refiere a una inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación crónica puede estar mediada por el estrés crónico,
mediada por hábitos alimenticios inadecuados y sobrepeso. Entonces, las células de nuestro cuerpo, cuando estamos sometidos a estos factores de forma crónica o constante, las células de nuestro cuerpo están inflamadas, solo que es un proceso inflamatorio de bajo grado. Eso quiere decir que nosotros no lo percibimos. No es como que si nos hubiéramos golpeado o nos hubiéramos torcido el tobillo y se nos inflama el tobillo y nos duele y hay algo que nos alerta que algo sucedió. En este caso, no. Las células sí están inflamadas, pero nosotros clínicamente no percibimos ningún cambio. Simplemente ellas comienzan a envejecer, a degradarse precisamente por esa situación de inflamación crónica. ¿Qué es lo que sucede, sobre todo con este concepto? Que el colágeno es una de las estructuras que más se ve afectadas durante este proceso de inflamación de bajo grado. Y el colágeno estaba formando parte fundamental de esta malla que les presenté en la imagen anterior, ¿verdad? Que pertenece a la matriz extracelular y que le da tanta firmeza y juventud a la piel. Hay mecanismos protectores para tratar de neutralizar esta inflamación de bajo grado constante o crónica, que es el EVS, un estilo de vida saludable. Esto quiere decir que todo lo que nosotros hagamos desde edades tempranas con alimentación adecuada, horas de sueño adecuadas, no exposición a la radiación solar de forma indiscriminada, no fumar y hacer ejercicio, van a tener un impacto positivo en las fibras de colágeno y por consiguiente en la piel en general. Esto quiere decir, a ver, tal vez alguno de ustedes podría decir, ¿cómo? Pero si entonces yo ya tengo alguna enfermedad crónica, quiere decir que ya tengo este concepto de inflamación de bajo grado y ya no hay nada que pueda hacer. No, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque las enfermedades crónicas también contribuyen a este proceso de inflamación de bajo grado. Sin embargo, en la medida que podamos tener esas enfermedades crónicas controladas, neutralizamos este efecto de inflamación crónica. Por ejemplo, si soy diabética, y tengo mis valores de glicemia en ayunas adecuados dentro del rango normal, no importa que tenga una diabetes de fondo, sino que si tomo adecuadamente mis medicamentos, cuido mi alimentación y hago ejercicio, estoy neutralizando este efecto. Igual si tengo una enfermedad como hipertensión, colesterol alto o incluso muchas otras enfermedades. ¿Ok? Entonces el control de estas enfermedades nos ayuda a protegernos de este proceso de inflamación crónica de bajo grado. Dieta antiinflamatoria. Hay alimentos que se relacionan con procesos inflamatorios agudos, no en todos los pacientes, pero en los pacientes que son susceptibles, sí. Por ejemplo, alimentos que desencadenan respuestas alérgicas como fresas, tomates, semillas, gluten, lácteos, ¿verdad? Todo depende del contexto clínico de cada paciente. Definitivamente un mecanismo protector es el uso de fotoprotectores solares. Es, desde mi perspectiva, y la evidencia también respalda esto, es la mejor estrategia anti-envejecimiento que existe si tuviéramos que escoger, si yo tuviera que escoger de todos los productos de skincare que hay en el mercado, cuál es sin duda el que genera un impacto en la salud, es el protector solar, no solo por el efecto que tiene de proteger nuestra piel de la radiación, sino incluso de enfermedades como el cáncer de piel. Y las rutinas de skincare, siempre y cuando sean bien optimizadas, dirigidas y adecuadas para cada paciente. Entonces, en esta imagen, ¿verdad? Que no en vano tiene los colores que van aumentando, nos van hablando de procesos de inflamación crónica, donde podemos observar en la primera que es una persona que tiene un peso adecuado, un peso saludable y parece, por lo menos de forma general, que está en buena forma. ¿Ok? Conforme vamos perdiendo esto y vamos aumentando, sobre todo la grasa a nivel abdominal, el proceso de inflamación crónica va acrecentándose al punto que cuando tenemos casos de obesidad,
importantes, ya la inflamación de bajo grado deja de ser de bajo grado y se convierte también en un proceso inflamatorio crónico que se hace visible y evidente en incluso articulaciones. Las personas que tienen sobrepeso, pues muchas veces sufren de dolor en la zona lumbar, en las rodillas, en los tobillos, etcétera. Hay dos tipos de envejecimiento, básicamente. Uno intrínseco, que es el que se relaciona con la parte genética, ¿verdad? De cómo nosotros vamos a envejecimiento, y el extrínseco, que está relacionado con los factores ambientales. El 80, vean, y este es un dato muy interesante, incluso más del 80% del envejecimiento cutáneo se debe a factores ambientales, o sea, sobre todo a la radiación solar. Por eso yo les comentaba que cuanto más usemos protector solar y de forma adecuada, realmente es una estrategia primaria de atención en salud maravillosa. El envejecimiento, como les comentaba desde el principio, es un proceso continuo, es universal y es irreversible. Nosotros no podemos evitar que suceda, pero bueno, que además determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación de nuestras células y de la capacidad de respuesta ante diferentes noxas o diferentes daños que pueda experimentar nuestro cuerpo. El envejecimiento intrínseco se relaciona directamente con nuestra edad, ¿ok? Hay manifestaciones clínicas del envejecimiento intrínseco, como en la piel se va haciendo más delgadita, se va secando. No en vano tenemos casos de personas que incluso cuando eran muy jóvenes tenían acné, pero ya cuando son adultas o adultas mayores su piel es totalmente distinta. Mayor presencia de laxitud o pérdida de firmeza, arrugas y atrofia de diferentes paquetes grasos. Este envejecimiento, estas características dan lugar a la prominencia de vasos sanguíneos. No sé si han tenido la opción, si han podido observar la piel de personas que ya son adultas mayores, ¿verdad? La piel, sobre todo del dorso de las manos, se ve adelgazada, se les ven más los vasitos sanguíneos y eso, así es como se ve el envejecimiento intrínseco, ¿ok? De hecho, lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Tenemos la piel de una persona adulta mayor y la piel de una persona joven con respecto al dorso de las manos, ¿verdad? La piel que está más envejecida está se hace evidente que está muchísimo más adelgazada, que tiene mayor predisposición a formar pliegues. Además se le notan los tendones, los vasos sanguíneos, etcétera, y no así en una persona que está más joven, que tiene una piel muchísimo más gruesa y con esa matriz extracelular y ese componente acuoso de la dermis tan adecuado. ¿Cuáles factores influyen en el envejecimiento intrínseco, en ese que se relaciona con nuestra edad? Definitivamente la fuerza de gravedad, ¿verdad? La piel comienza a perder firmeza también porque hay una fuerza que la tracciona hacia abajo. La pérdida de grasa del tejido subcutáneo pasa que cuando estamos jóvenes y vemos la carita de un niño, vemos cómo sus pómulos están aquí arriba, tiene la carita redondita, como gordita, ¿verdad? Porque tiene sus paquetes grasos superficiales y profundos con una buena cantidad de células grasitas y que están turgentes o que están grandes. Cambios en los músculos, sí, conforme va pasando la edad, nuestros músculos se van atrofiando también, no solo los de nuestro cuerpo, sino también los de la expresión facial. Y hay pérdida de sustancia de los huesos faciales. Y esto es algo muy importante, huesos faciales y cartílago. ¿Por qué es importante? Porque en los huesos es donde se fijan los músculos y se fijan los ligamentos de sostén del rostro. Entonces, en la medida en que vamos perdiendo hueso como parte normal del proceso de envejecimiento, del macizo facial, estos sitios de anclaje se van levemente desplazando porque el hueso se está haciendo más poroso y se está reduciendo en su volumen, ¿ok? Entonces, esto es muy importante cuando analizamos un rostro y queremos mejorar el aspecto de un paciente que tiene envejecimiento activo, o sea, que ya viene con todo lo que hemos ido comentando durante este rato. El envejecimiento, por lo tanto, tenemos que entenderlo como un proceso
multicapa no solo afecta la piel que estamos viendo, sino que está afectando la grasa que está debajo de la piel, los músculos que están debajo de la grasa y estos ligamentos de sostén y además la parte ósea. Entonces, pensamos, ok, si es un envejecimiento multicapa, definitivamente, los tratamientos deberían ir dirigidos a esas diferentes capas dependiendo de la necesidad de cada paciente. ¿Qué pasa en la piel? La epidermis, esa capa externa que nosotros vemos, se va haciendo cada vez más delgadita. Con ese adelgazamiento también aumenta la susceptibilidad de la piel. ¿Por qué? Porque una epidermis más delgada es una epidermis que no tiene la misma capacidad de defenderse ante las diferentes agresiones que el ambiente o que cualquier agente patógeno o bacteriano pueda hacer. En la dermis, en esa capa intermedia de la piel que tenía esa matriz extracelular, se va perdiendo fibroblastos, que son las células que se encargan de la producción de colágeno de nuestra piel y que les dan firmeza, y daño en la matriz extracelular, que les he estado conversando bastante sobre ella porque juega un papel muy importante en esto. Aquí la podemos ver. En la matriz extracelular tenemos colágeno, tenemos elastina y tenemos ácido hialurónico. Y vean que está formada por varios tipos de proteínas que en este caso se ven como estas cadenas rojitas y azules que le dan esa firmeza a la piel. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con los compartimientos grasos? Bueno, los compartimientos grasos que tenemos profundos y que tenemos superficiales se van atrofiando, o sea, se van haciendo más pequeños y se van desplazando. Generalmente se desplazan hacia abajo, como lo vemos en esta imagen. Vean que aquí tenemos una imagen de estos paquetes grasos a los 35 años, donde se encuentran muy cerquita unos de otros y tienen buen tono, buena cantidad de grasita. A los 45, estos depósitos grasos se van atrofiando, o sea, se van haciendo más pequeños. Y vean que incluso a los 55 se van adelgazando, se van atrofiando, perdón, muchísimo más y van descendiendo. Y nosotros vemos eso así. Vean, entonces analicemos esta imagen. Voy a correr esto un poquito para acá. Analicemos esta imagen, ¿verdad? Creo que muchas personas de las que estamos acá hemos podido percibir cómo, ya sea en nosotros mismos o en personas cercanas a nuestro entorno familiar, cómo va cambiando el rostro de las personas conforme va avanzando la edad. Vean, por ejemplo, en esta parte, en esta imagen de la derecha, cómo la piel todavía, aunque es una mujer probablemente de 40 años o más, un poquito más, la piel todavía se mantiene con cierta firmeza, sobre todo si la analizamos desde la parte de los pómulos e incluso del labio superior. Y el contorno mandibular no está alterado en esta foto. Sin embargo, como los paquetes grasos van atrofiándose y van descendiendo, comienza a existir esta estructura que está aquí, que se llama o se le llama Joule, ¿ok? Que es simplemente el descenso de esta grasita hacia esta parte de acá. En esta foto no se aprecia mucho, pero lo que les voy a comentar estoy segura que lo han percibido o en ustedes mismos o en las personas de su entorno. Cómo de repente da la impresión que el pómulo se va partiendo a la mitad. Y entonces el pómulo que antes estaba aquí arriba y era una estructura uniforme desde acá hasta la parte posterior lateral del rostro, parece que se parte a la mitad y el cachetito se vuelve dos cachetitos. Uno aquí hacia la línea esta nasogeniana y otro aquí arriba. ¿Ok? Eso precisamente sucede. Me voy a volver un segundo. Sucede por esto, ¿verdad? Porque estos paquetes grasos que están acá se atrofian y descienden. Entonces comienzan como a prolongar el valle de lágrimas y a hacer un efecto visual del pómulo partido a la mitad. ¿Ok?
Resulta que hace un momento también les contaba, la parte ósea también se desgasta. Y entonces, ¿qué sucede? Hay un proceso de resorción ósea, o sea, de reabsorción de hueso, donde aumenta más la actividad de las células que degradan hueso que la actividad de las células que producen hueso. Entonces, hay pérdida de soporte. ¿De cuál soporte? Del soporte de los anclajes de los músculos que conversamos hace un momento y de los ligamentos de retención del rostro que mantienen nuestra piel y nuestra carita firme hacia arriba. Entonces, ¿dónde se hace muchísimo más evidente este proceso? Bueno, en las sienes, ¿verdad? Comienza el proceso de resorción ósea y se profundizan las sienes, dando un aspecto, suena un poco fuerte, pero realmente así se le conoce, de un aspecto como de calavera, ¿verdad? En esta parte de acá, porque se hunden las sienes. La órbita del ojo, que es el hueso, ¿verdad? Es el huequito donde el globo ocular está, comienza a abrirse. Entonces, por eso es que cuando vemos adultos mayores, les vemos como los ojitos más hundidos, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Por qué? Porque la fosa, este huequito, ¿verdad? Del ojo, comienza a hacerse más grande. ¿Ok? La parte de los pómulos, esta parte, este hueso se llama arco cigomático y también comienza a reducir su tamaño, su volumen y se comienza a la carita a aplanar. Otro aspecto importante es que el hueso nasal también cambia, entonces por eso la nariz de las personas ya que son muy mayores se ve en muchos casos muy diferente. Aparte de que hay resorción de la maxila, que es este hueso que tenemos aquí encima de los dientes y de la mandíbula. Entonces, es un proceso de degradación de hueso que se da como parte normal del proceso de envejecimiento y eso sucede. Perdón. Analicemos esta imagen que tiene justo lo que les acabo de decir. Vean cómo se profundiza las sienes, ¿verdad? La sien en este caso porque hay resorción de hueso. Vean cómo también se aplana un poquito la parte del arco cigomático, se hunde un poco la parte de la maxila, por eso también se profundiza este surco que está acá y se pierde esta parte que le daba sostén a la grasita que estaba en el pómulo. Y por supuesto, si vamos sumando todo eso más la atrofia y el descenso de los paquetes grasos, tenemos este aspecto, ¿verdad? Una prolongación del valle de lágrimas que parte la mejilla como a la mitad, un aumento en la percepción del surco que se encuentra acá entre la nariz y la boca y la presencia del jowl, que es este pedacito de piel que comienza a descender y que pierde el contorno natural de la mandíbula. Entonces, entendiendo que este proceso de envejecimiento es desde adentro hacia afuera, vamos a ver que hay resorción ósea, hay atrofia de los músculos, o sea, el hueso va degradándose, los músculos se van haciendo cada vez más delgaditos y más pequeñitos, y la parte de la grasa también tiene un cambio importantísimo. Hay un concepto que apareció no hace mucho que habla de el triángulo de la juventud. Y resulta que en el triángulo de la juventud, según esta teoría, cuando el triángulo tiene esta forma, ¿verdad? Plano aquí arriba y tiene su vértice aquí abajo, uno de sus vértices está justo acá, en la parte del mentón se traduce que como que es un aspecto de piel joven. ¿Por qué? Porque los pómulos están aquí arriba, ¿ok? Tienen un volumen adecuado y hay proyección del mentón y esto genera este aspecto. Conforme vamos envejeciendo y va ocurriendo todo lo que les he ido contando, se invierte este triángulo, ¿ok? ¿Por qué? Porque aparecen estas arruguitas, perdón, esta piel, esta pérdida de firmeza acá, que hace
que la base del triángulo se vaya hacia la parte inferior, hacia la parte del mentón. ¿Ok? Además de que todos los paquetes grasos van descendiendo y van dando peso hacia el centro facial. Por eso es que se invierte este triángulo y se habla del triángulo de la juventud precisamente por eso, por la inversión del volumen de cuando estamos jóvenes a cuando ya no estamos tan jóvenes. Ya para ir terminando esta parte, tenemos que, yo les había contado que hay dos tipos de envejecimiento: envejecimiento intrínseco, que es el que se relaciona con la edad, y el envejecimiento extrínseco, que se produce como resultado de la exposición diaria o constante a fuentes que incrementan la producción de radicales libres que van a generar daño en los lípidos, en las proteínas, en el ADN, conducen a un aumento del estrés oxidativo y por lo tanto van dañando las células, ¿ok? Además de todos los factores ambientales. Dentro de esos, ese dato se los comenté ahora al principio de la charla, el 80% más o menos de el envejecimiento cutáneo se debe a la exposición a la radiación del sol. Y hay otros factores que influyen directamente en el proceso de envejecimiento, que son, uno, importantísimo, la exposición al humo del tabaco, no solo si somos fumadores, sino también si estamos expuestos al humo del cigarrillo, aunque nosotros no fumemos, o sea, si somos fumadores pasivos. Y definitivamente la contaminación ambiental. El fotoenvejecimiento es el envejecimiento que se relaciona directamente con la radiación ultravioleta y de hecho creo que en redes sociales hay varios estudios interesantes sobre gemelos que uno usaba protector solar y el otro no, y la calidad de su piel es drásticamente diferente con el paso de los años. Entonces, realmente buscar exponerse lo menos posible al sol y aplicar adecuadamente y de forma diaria, así llueva, truene o relampaguee, protección solar, es muy importante para proteger la piel del envejecimiento cutáneo y también para protegerla de, el cáncer de piel, por supuesto. Una piel fotoenvejecida tiene un aspecto como esto, sí, en un caso muy extremo. Pero en realidad, cuando pensamos en una piel que ha recibido mucho sol, pensamos en una piel que tiene gran cantidad de manchas, que tiene gran cantidad de arrugas, que tiene mucha pérdida de firmeza, más de la que podríamos esperar como el proceso normal del envejecimiento intrínseco. Y les voy a enseñar ahorita les voy a enseñar una imagen que compara ambos escenarios de una persona que tiene uso crónico de protección solar y otra que no. El envejecimiento intrínseco tiene que ver con el color de nuestra piel. Hay un dermatólogo que es como el padre de la dermatología, que se llama pues de apellido Fitzpatrick, que estableció 6 fototipos. Y él lo que dice es que esos fototipos van relacionados con el color de la piel, el color de los ojos y el color del pelo, y tiene una relación directa en la capacidad de adaptación de la piel a la radiación solar. Por lo tanto, los fototipos bajos tienen menor capacidad de defenderse contra la radiación. Los fototipos altos tienen mayor capacidad de defensa. Por ejemplo, en resumidas cuentas, lo que quiere decir esto es que las personas que son muy blancas se queman con mayor facilidad que las personas que son morenas o que son de tez negra. ¿Ok? Es básicamente eso. Entonces, por acá lo que dice esta diapositiva es que la severidad del fotoenvejecimiento es proporcional a la exposición solar acumulada e inversamente relacionada con el grado de pigmentación de la piel. De hecho, por eso es que muchas veces vemos que las personas que son morenitas tienen, su piel se ve como como menos arrugada que las personas blancas. Siempre hemos dicho, las personas que son muy blancas se arrugan con más facilidad,
se les mancha la piel con más facilidad y su piel en general sufre con los factores ambientales de una forma mucho más temprana que las pieles morenas, precisamente porque no tienen esa capacidad de adaptación a la radiación solar que sí tienen los fototipos altos o las pieles más oscuras. La obesidad o el consumo calórico alto, pensemos en alimentos ultraprocesados, alimentos con índices glicémicos muy altos, conducen, perdón, a la producción alta de radicales libres y aceleran el proceso de envejecimiento e inducen el envejecimiento prematuro de la piel. Entonces, realmente si se ha relacionado el consumo de estos alimentos y un estilo de vida poco saludable con un envejecimiento prematuro de nuestra piel. Aquí les enseño esta diapositiva donde en la parte de arriba tenemos el caso de una persona que no usa o que no ha usado adecuadamente protector solar y abajo una persona que sí. Ambas, por supuesto, envejecen porque está el proceso de cronoenvejecimiento, o sea, del envejecimiento intrínseco que no nos lo podemos quitar ni saltar. Pero las personas que han utilizado o que utilizan regularmente protector o protección solar tienen menor presencia de manchas, suelen tener una aparición de arrugas estáticas muchísimo más lenta que las personas que no se aplican protector solar. Y la calidad de su piel se ve muchísimo mejor porque es una piel que está más sana. Al final de cuentas, es eso. Ok, y ahora, con todo esto que hemos hablado, ¿qué hacemos? ¿Por qué todo suena de repente tan terrible, verdad? O sea, sí, envejecemos y envejecemos en multicapa y ahora ¿qué podemos hacer? Bueno, hay muchas herramientas para poder trabajar, para poder abordar el envejecimiento. Creo que una de las claves es que cada proceso es individual, requiere del análisis de un profesional y lo que le funciona a un paciente no necesariamente es lo que le funciona al otro. Entonces, vamos a ver, pensemos de estrategias de rejuvenecimiento desde adentro hacia afuera. Hablamos que de la parte ósea hay un proceso de resorción ósea, o sea, de pérdida de hueso. Esta pérdida de hueso se puede, no va a frenarse ni se va a eliminar, ¿verdad? Pero puede suavizarse con el uso de ácido hialurónico de alto peso molecular. ¿Y esto qué quiere decir? O de alta reticulación. Quiere decir que son ácidos hialurónicos que tienen que ir colocados justo sobre el hueso y que dan soporte y estructura al rostro. ¿Por qué? Porque ese soporte y esa estructura se va perdiendo. Entonces, a veces tenemos la idea de que el ácido hialurónico es este proceso, es este procedimiento, es este producto que genera caras muy abultadas, labios muy grandes, y es cierto, sí se aplica de forma incorrecta. Un ácido hialurónico aplicado de forma ideal, correcta, para devolver o para reposicionar tejidos realmente tiene un efecto muy natural y poco vistoso. Entonces, para reponer o para tratar de revertir el efecto de resorción del hueso, existen rellenos de ácido hialurónico y ese ácido hialurónico es un poco más denso, es un poquito más firme que los que se utilizan en planos más superficiales. Si pensamos en la grasa, recordemos la imagen que les presenté hace un momento sobre esos paquetes adiposos que van atrofiándose y descendiendo. Si queremos reponer ese volumen que se perdió, se puede utilizar ácido hialurónico. Solo que a diferencia del que usamos sobre el hueso, este se utiliza en una capa intermedia y tiene la capacidad de ser mucho más suave, es mucho menos firme. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué se necesita que este relleno tenga esas características? Porque si pensamos en grasa,
en grasa media, en grasa profunda, por ejemplo, o en grasa superficial del rostro, tenemos que pensar que nuestro rostro gesticula, ¿verdad? Nosotros hacemos gestos. Entonces, en la medida que utilicemos el relleno adecuado, ese relleno también va a permitir que el movimiento que tengamos durante nuestros gestos sea natural y sea armonioso. Muchas veces sucede que se hacen aplicaciones de ácido hialurónicos en zonas para las cuales ellos no están diseñados, por ponerles un ejemplo de cosas que suelen suceder. Alguien quiere reponer volumen de los labios, entonces quieren que el relleno les dure mucho tiempo. Entonces se ponen un relleno mucho más denso, mucho más firme, y el relleno firme no se mueve adecuadamente durante la gesticulación. Y nosotros, cuando hablamos, movemos muchísimo los labios y la boca, ¿ok? Entonces, si ese relleno no es el adecuado, da un aspecto de boca como de pato, de boca muy grande, de boca poco armoniosa con el rostro y poco natural, ¿ok? Sin embargo, si se utiliza un relleno que tiene un nivel de firmeza mucho más suave y solo se repone la cantidad de volumen que se ha perdido, tiene un aspecto muy bonito. ¿Ok? Entonces, la grasa se puede reponer, sí, no con grasa, sino con ácido hialurónico. Se podrían hacer aplicaciones de grasa que le sacan a uno grasita de alguna parte del cuerpo y se la colocan en el rostro. Eso puede pasar, eso se puede hacer. Sin embargo, suele durar muy poquito tiempo y es un proceso muchísimo más complejo desde el punto de vista de que hay que utilizar muchas técnicas para extraer esa grasita, para separar la grasa de las otras sustancias que vienen acompañando esa grasa, purificarla, por decirlo de una forma muy sencilla, y colocarla en el rostro. Pero se puede hacer. Y a nivel de piel, ¿verdad? De esto que nosotros vemos, que se nos hace tan evidente determinar si hay un proceso de envejecimiento activo o no, hay miles de cosas que se pueden hacer, desde tratamientos agresivos hasta tratamientos muchísimo más nobles y simples. Uno de los tratamientos que más me gusta es la aplicación de Botox. ¿Por qué? Porque es muy noble, es seguro y bien aplicado armoniza de una forma muy bonita la expresión facial. Ya desde hace muchísimo tiempo se cambió la idea de el Botox como una herramienta de tratamiento antienvejecimiento que paralizaba el rostro, ¿verdad? Entonces eran esas caras que no se movían y no tenían ningún tipo de expresión. Actualmente, lo que buscamos con las aplicaciones de toxina botulínica es que el paciente pueda mantener expresión sin que se le profundicen las arrugas. ¿Ok? ¿Cuál es el momento ideal? Porque esta es una pregunta que siempre me hacen o en cursos, en charlas o en consulta. ¿Cuál es el momento ideal para hacer una aplicación de Botox? Bueno, el Botox es una herramienta preventiva. Eso quiere decir que se debería aplicar antes de que las arrugas se profundicen. ¿Y cómo sé cuando tengo una arruga profunda o no? ¿Quién marca ese límite? Bueno, es muy fácil. Nosotros tenemos dos tipos de arrugas. Tenemos arrugas estáticas y arrugas dinámicas. Las arrugas estáticas son las que se mantienen aunque no estemos haciendo gestos. O sea, si estamos serios, se nos ven todas las rayitas de la frente o se nos marcan las arruguitas del entrecejo o se nos ven las patitas de gallo. Esas son las arrugas estáticas, ¿ok? Que se profundizan o se hacen muchísimo más evidentes cuando hacemos un gesto. Pero tenemos las otras arrugas que son las arrugas dinámicas. Y las arrugas dinámicas aparecen cuando hacemos gestos, pero si estamos en reposo no se ven. Ese es el momento ideal para aplicarse Botox. ¿Por qué? Porque
la aplicación actual de Botox no busca la parálisis del músculo, no busca la parálisis de la expresión facial. Lo que busca es suavizar, armonizar esa expresión facial para que sigamos levantando las cejas o haciendo un gesto de enojados o sonriendo sin que se nos profundicen las arrugas. ¿Quiere decir que las personas que ya tienen arrugas estáticas no se pueden poner Botox? No, claro que sí, pueden ponerse y van a tener un gran beneficio. Sin embargo, nunca se puede comparar el efecto del Botox en una piel que solo tiene arrugas dinámicas que en una piel que tiene arrugas estáticas, porque las arrugas estáticas no se quitan con Botox. ¿Van a mejorar? Sí. ¿Van a permanecer? Sí, también. ¿Qué se puede hacer entonces? Si ya tengo arrugas estáticas, ¿qué hago? Bueno, se, uno, hay que aplicar Botox, ¿sí? Dos, hay muchas otras herramientas que se van a utilizar para que se suavice esa arruga, porque para todos los efectos hay arrugas estáticas, perdón, que están tan profundas donde se ha dañado tanto el colágeno que está debajo de esa arruga que prácticamente esa arruga funciona como una cicatriz. Entonces, hay que usar otras estrategias para poder ir reestructurando el colágeno que hay debajo de esa cicatriz o de esa arruga profunda y mejorando su aspecto, suavizando su aspecto. Bioestimuladores de colágeno, vean, actualmente hay muchos en el mercado, muchos. Todos tienen pros y todos tienen contras. No se aplican para todos los pacientes. Perdón, no se aplican para todos los pacientes. No todos los pacientes que necesitan un bioestimulador necesitan reponer volumen. Hay pacientes que, si tomamos en consideración que la pérdida de colágeno va comenzando a partir de los 25, 30 años, nos explota la cabeza, ¿verdad? De pensar, ¿cómo? Desde tan jóvenes tenemos que comenzar con este tipo de tratamientos. Sí y no. Todo va a depender de el envejecimiento extrínseco que tenga una piel. Todo va a depender de las diferentes necesidades y gustos también de cada paciente. Y para eso tenemos, para estimular colágeno en piel, tenemos desde aparatología, que suelen ser tratamientos bastante nobles y súper naturales porque se induce a la producción de colágeno por parte del mismo cuerpo hasta aplicaciones de bioestimuladores que son totalmente líquidos y que no generan ningún tipo de volumen. Difunden a través de las capas de la piel y estimulan a la formación de nuevo colágeno. Después hay otros bioestimuladores que sí están más indicados para pacientes que tienen, además de pérdida de firmeza, pérdida de volumen. Entonces tenemos un efecto dual, no solo estimulamos colágeno, sino que también reposicionamos tejidos o damos un poco de volumen que mejora el aspecto de un rostro. Aparatología, como les comentaba, desde ultrasonidos focalizados que estimulan colágeno, que tensan la piel, láseres para mejorar cicatrices, cerrar poros, unificar manchas, hasta radiofrecuencia, que puede ser convencional, puede ser con microagujas, puede ser monopolar. En fin, hay una gran cantidad de tratamientos que se pueden usar y de esos tratamientos muy sencillos hasta tratamientos muchísimo más agresivos que requieren un tiempo de cuidado eh, más grande, digamos, mientras que hay tratamientos que el paciente se hace y puede seguir con su vida, puede venir a la hora del almuerzo, se lo hace y sigue trabajando como si nada hubiera sucedido, hasta tratamientos donde los pacientes tienen que cuidarse muchísimo del sol, tienen que, la cara se les inflama muchísimo, no pueden salir de la casa por 5 o 7 días, ¿verdad? Todo va a depender de la necesidad del paciente, de su capacidad de poder sacar esos días para cuidarse el rostro o de su estilo de vida también. Tenemos otra gran herramienta, existe otra gran herramienta que también tiene diferentes niveles de profundidad y, y puede ser tan noble como algo imperceptible o tan serio como hacerlo en sala de operaciones, como los peelings. Los peelings son muy versátiles
los peelings químicos. Muchas personas le tienen bastante temor o aprensión a los peelings, pero realmente un peeling bien aplicado da mucha luminosidad, acelera el proceso de recambio celular de la piel y tiene un efecto en términos de calidad de piel muy interesante. Les voy a presentar varios casos, ya para terminar con los 5 minutitos que nos quedan, varios casos en donde la primera es una paciente que es joven, pero que tuvo una pérdida de peso muy importante y perdió gran cantidad de grasa de su rostro. En el caso, como yo les decía hace un ratito, esas caras abultadas que se ven casi que grotescas, no, o sea, no se practican actualmente porque se pierde el efecto, uno, de la naturalidad y de lo armonioso del rostro, y dos, porque cambia las facciones de las personas. Y de repente, hace no mucho, nos hemos estado enfrentando a situaciones de que todo el mundo se quiere ver igual que el otro, todo el mundo se quiere parecer y se va perdiendo la individualidad. Entonces, desde incluso mi práctica, no apoyo ese tipo de intervenciones, sino más bien busco única y exclusivamente reponer lo que se ha perdido y mantener la individualidad. Entonces, les voy a presentar este caso. Es una paciente joven, como les cuento, que perdió muchísimo peso y tuvo una situación de estrés emocional muy fuerte. Entonces, esta paciente, vean cómo pasó lo del paquete graso que partía las mejillas como a la mitad. Vean acá cómo el valle de lágrimas, que es esta estructura que está aquí, se prolongó porque el paquete graso que estaba aquí, formando un triangulito, se atrofió. Entonces, vean cómo hasta la calidad de su piel se ve muy diferente y realmente esta carita tenía un aspecto muy, vamos a ver, casi que demacrado de su rostro, siendo una persona tan joven y tan deportista. Lo que hicimos en este caso fue, además de aplicar toxina botulínica para unas arruguitas que había en las patitas de gallo y eso, utilizamos bioestimuladores de colágeno inyectables y repusimos volumen con ácido hialurónico. El resultado ha sido este. Ella se veía en fotos de años atrás exactamente así. Con los pómulos, si ustedes pueden ver, ya se perdió esa prolongación del valle de lágrimas y el cambio es muy armonioso. Mejoró incluso hasta la calidad de su piel, porque su piel, como estaba en esta situación, se veía muy desvitalizada. Véanlo aquí en una vista lateral, ¿verdad? Vean cómo igual hay una prolongación del valle de lágrimas, un surco nasolabial o nasogeniano muchísimo más profundo. Y acá logramos unificar el volumen del tercio medio, que corresponde a los pómulos, y incluso se suavizó la profundidad del surco nasogeniano y hasta tiene un efecto como en la comisura labial. Y aquí del otro lado también, ¿verdad? Vean cómo la prolongación de valle de lágrimas, la calidad de la piel es drásticamente distinta, ¿verdad? O sea, logramos reposicionar esto sin que su carita se viera abultada o sobrecorregida. Si nos devolvemos a la primera imagen, no se ve para nada así, ni abultada, ni sobrecorregida, ni apelotada, como dicen, como a veces decimos en lenguaje popular. ¿Ok? Entonces, en este caso estábamos dando soporte óseo, porque sí, además todo el proceso que estaba sucediendo clínicamente con ella, había resorción ósea, entonces dimos un poco de soporte con aplicación de relleno en plano profundo sobre el hueso, más reposición de la grasita que se había perdido, y este fue el efecto. En piel, aplicaciones de toxina botulínica o aplicaciones de Botox, porque, a ver, toxinas botulínicas hay muchas muchísimas en el mercado. Botox hay uno, nada más. Entonces, con esta paciente, vean que algo muy interesante es que, bueno, esta paciente también es joven
No tenía arrugas estáticas, solo tenía arrugas dinámicas. Cuando levantaba las cejitas, su frente se llenaba de estas arrugas longitudinales y con aplicación de Botox logramos que no se le formaran estas arrugas y ella sigue levantando las cejitas de forma normal. Vean que incluso en la parte del entrecejo, que estaba muy hipertónico, ¿verdad? Estaba muy fuerte, marcaba tres líneas muy profundas, esta y esta horizontal. Logramos reducir o sea, minimizar esta profundidad de las arrugas sin que ella perdiera la capacidad de demostrar si eventualmente estaba enojada o no. Entonces, vean que incluso con Botox, si ella se enoja, las personas que están a su alrededor saben que ella está molesta o que está enojada, pero ya no se profundizan esas arrugas de forma tan importante. ¿Ok? Vemos el cambio acá en las patitas de gallo, ¿verdad? Que también es un sitio muy frecuente de aplicación de Botox y definitivamente el cambio, pues, bien importante, bien drástico. Y veamos que en ambas fotos la paciente está sonriendo. No es que en una sonríe y en otra no. En ambas está sonriendo, solo que en una se le ven las patitas de gallo y en la otra no. Y bueno, para terminar, el mensaje clave que quiero que quede, voy acá y bueno, y esto es claramente una pincelada de todo lo que podríamos conversar al respecto, es que el envejecimiento es un proceso continuo, es natural, es irreversible, que es un proceso que se da en las diferentes capas de nuestra piel, no solo en la capa externa, eso es lo que nosotros vemos, pero de ahí para adentro está ocurriendo una gran cantidad de procesos que influyen en el aspecto de nuestro rostro. Tiene múltiples factores, no solo depende de la edad, sino también de los factores ambientales y es progresivo. Y como punto clave, ya para cerrar, quiero nada más leerles esta parte que dice que un estilo de vida saludable no solo impacta positivamente nuestra calidad de vida, sino también influye directamente en nuestro proceso de envejecimiento y no solo a nivel cutáneo, sino a nivel de todos nuestros sistemas. Recordemos que hay una gran cantidad de información y de tendencias de medicina estética, pero sigue siendo medicina y como tal debe priorizar siempre la salud de los pacientes. Eso sería todo lo que quería compartir hoy con ustedes. Así que muchas gracias por su atención. Doctora, muchísimas gracias. Vieras que tenemos algunas consultas en el chat. Con mucho gusto. La primera es la siguiente, que hay de cierto que el embarazo puede ser causante de manchas en la cara. Sí, claro, claro. No en todos los casos, pero sobre todo en la parte hormonal, el cambio hormonal de la mujer embarazada la induce, por supuesto, a generar mayor cantidad de manchas. De hecho, hay manchitas específicas que aparecen durante el embarazo, como la línea alba, que es una línea que aparece del ombligo hasta el pubis, que es recta, central en el abdomen y se pone de color oscuro. El área de los pezones se pone más oscura, el área genital se pone más oscura y pueden aparecer unas manchas en el rostro, sobre todo en los pómulos y en la frente, en el bigote, que se llama melasma. Y sí sucede. Hay tratamiento, se puede hacer, todo se puede hacer hasta después de salir del embarazo. Sin embargo, actualmente hay productos dermocosméticos que se pueden utilizar de forma segura durante el embarazo y que reducen la probabilidad de que aparezcan las manchas. Y si aparecen, se pueden tratar desde ese momento, sin ningún riesgo para su bebé ni su proceso de lactancia. Súper. Otra que dice es que si los lunares son signos de envejecimiento. Los lunares como tal no, pero muchas veces pasa que confundimos lunares con queratosis seborreicas, que son tumores benignos que aparecen con la edad y con la exposición solar. Generalmente aparecen en zonas fotoexpuestas, ¿verdad? Son a veces esas manchas muy oscuras, muy grandes que aparecen
como les digo, en zonas fotoexpuestas, sobre todo en rostro, en el pecho, incluso a veces hasta en la espalda, que comienzan a tener relieve, pero ante la duda, siempre es mejor consultar con su médico de cabecera para tratarlas, para ver si efectivamente son queratosis seborreicas, que son tumores benignos, y si se quiere, si se quiere, se pueden quitar por una cuestión estética, o si son ya lunares que requieren toma de biopsia o diferentes intervenciones. Excelente. Hay otra que dice que a qué se debe que se pierda grasa en algunas partes del rostro, ¿verdad? Y más bien se acumulen en otras como en los párpados, por ejemplo. Bueno, no pasa que se pierden y que se acumulan, sino que ocurre una situación, como se acuerdan que durante la charla les dije que el huequito donde está contenido el globo ocular se comienza a ensanchar, ¿verdad? Entonces se comienza a hacer más grande. En este proceso puede haber una eversión, o sea, que se salga la grasita que tenemos nosotros aquí. Entonces, y de un aspecto de bolsa o de ojera. Antes de, o sea, no todas las ojeras y que aparecen con la edad se dan por grasa, muchas veces es por alteración del drenaje linfático, a veces es simplemente una pérdida de volumen del párpado inferior por el crecimiento de la fosa orbitaria, o sea, por el huesito que contiene el ojo, que tiene ese aspecto, pero no necesariamente es grasa. Y no es que se pasa la grasita de un lado hacia esa zona, simplemente la grasita que antes estaba dentro salió, porque el huequito que la contenía se hizo un poco más grande. Perfecto. Justamente hablando de ojeras, dicen y preguntan que qué tratamientos hay para reducir tal vez el color de de la ojera o tratamientos para las ojeras. Ujú. Con respecto a las ojeras, hay varios tipos de ojeras. Hay ojeras que son pigmentosas, que tienen un color marrón o color café. Hay ojeras que son vasculares y que se ven de color como morado y aparecen o se hacen evidentes porque se nos notan los vasitos sanguíneos que van por acá. Y hay ojeras que simplemente aparecen porque se sale esa grasita, como lo que les acabo de comentar, o porque hay alteración del drenaje y se acumula mucho líquido. Entonces, lo primero es determinar cuál tipo de ojera tenemos. Segundo, dependiendo de la causa, el tratamiento es drásticamente diferente. Hay, perdón, desde contornos de ojos que tienen un efecto muy bonito, eh, sobre todo para las ojeras vasculares, para las ojeras que son de color café. Las ojeras de color café son un poco más complejas porque si además tienen un factor hereditario de fondo, perdón, si tienen un factor hereditario de fondo, es muchísimo más difícil tratarlas, o sea, o lograr aclararlas. Sin embargo, hay peelings, hay intradermoterapia, que son como inyecciones muy superficiales para mejorar esa parte del pigmento. Y las ojeras que están muy deprimidas o que dan una sombra en la parte inferior. Vean, siéndoles terriblemente honesta, no hace mucho tiempo se utilizaban rellenos de ácido hialurónico en esta parte de acá. Sin embargo, con el paso del tiempo y esta práctica constante, se ha visto que muchos pacientes llegan a hacer un efecto que se llama efecto Tyndall. Y ese efecto Tyndall es más bien que el ácido hialurónico que se colocó en esta parte de aquí comenzó a captar muchísima mayor cantidad de agua y ya la persona no tiene una ojera hundida, sino que tiene bolsas. Y eso es peor. Entonces, cada vez se utilizan menos los rellenos de ojeras propiamente con ácido hialurónico reticulado, o sea, ácido hialurónico que sea denso. Más bien se ha priorizado la mejoría en la calidad de la piel con ácidos hialurónicos que son totalmente líquidos, que mejoran la piel, el color, la textura, la hidratación, y eso da un resultado diferente al de la colocación de un relleno reticulado, pero muchísimo más seguro
y con un efecto bien, bien bonito, muy interesante. Doctora, preguntan que si la guasha sirve para las arrugas, que qué beneficios visibles si se usa diariamente. No, realmente no tiene un efecto sobre las arrugas. Más bien se ha visto que el uso de la guasha, si se hace muy fuerte, ¿verdad? Y tracciona demasiado la piel, más bien induce a flacidez. Entonces, yo no la recomendaría. Doctora, preguntan por el colágeno, que qué tan recomendable es. ¿Qué tipo de colágeno? Vamos a ver. Si pensamos en el colágeno tomado, este, permítame un segundito, disculpen. Ay, perdón, ya volví. Del colágeno. Vean, el colágeno tomado realmente no ha demostrado tener un impacto importante a nivel de la piel. El colágeno que nos aplicamos externamente, que hay cremas que tienen colágeno y tal, ayudan como buenos humectantes de la piel, o sea que nos ayudan a sellar la barrera cutánea, pero no se absorben. El colágeno es una molécula demasiado grande, no se absorbe. O sea, uno no puede decir que va a estimular colágeno de la piel tomándoselo ni aplicándoselo encima. Hay inductores de colágeno que son generalmente uso de aparatología estética, médica estética o bioestimuladores, como los que les comentaba, ¿verdad? Que se ponen dentro de la piel y tal. Pero realmente tomar colágeno tampoco lo recomendaría. Doctora, preguntan que si puede explicar sobre NCTF-135, que qué es y para qué se utiliza. El NSTF se utiliza, es un producto que se utiliza en la piel con técnica de intradermoterapia. ¿Ok? Lo que hace es que con una agujita, o sea, es líquido totalmente, con una agujita se van haciendo papulitas. ¿Qué son papulitas? Son pequeñas bolitas donde se va introduciendo ese líquido. Ese líquido difunde en la piel y estimula la formación de colágeno, es un buen hidratante. Lo que va a buscar sobre todo es una mejoría en la parte de la luminosidad del rostro, tiene un efecto sobre las manchas, sobre las ojeras, funciona también bastante bien y es un tratamiento bien bueno, bien interesante. Ese sí lo podría recomendar. Doctora, y preguntan que a partir de qué edad es recomendable iniciar el skincare. Vean, esta es una pregunta bien interesante porque vamos a ver, el skincare, este, el cuidado de la piel inicia con la niñez. Debería iniciar desde la niñez. Y entonces, si decimos, ¿cómo? Porque ahora hay un montón de tendencias, ¿verdad? En redes sociales, que de niñas de 7 años ya poniéndose un montón de cosas en el rostro y todo. No, no, no. Una cosa es cuidarse la piel adecuadamente y otra cosa es someter una piel de una niña o de un niño que no necesita gran cantidad de principios activos y exponerlos a eso. Son cosas muy diferentes. La piel de los niños requiere un jabón adecuado, que generalmente no se les recomienda jabón, sino sustitutos de jabón que hidraten adecuadamente la piel, una cremita hidratante y protector solar. Eso es todo lo que necesita una piel de un niño, ¿verdad? No necesitan mascarillas hidratantes, no necesitan cremas con ácidos retinoicos, ni niacinamida, ni absolutamente nada. Sí,
Pasa porque actualmente hay una gran cantidad de información en redes sociales donde las niñas salen haciéndose rutinas de skincare completas y tal. Lo que podemos hacer, lo que podríamos recomendar es, ok, que esta niña o este niño tenga un jabón, un sustituto de jabón adecuado para su piel, que se hidrate y se ponga protector. Esa es la máxima rutina de skincare que un niño puede tener. O sea, no se necesita más. Ya si pensamos en un adolescente que tiene acné o que tiene ya gran cantidad de comedones, es otra historia. Hay una condición de base que hace que se le recomiende a ese paciente un tipo de dermolimpiador adecuado para su piel, con un adecuado producto sebo regulador también que evite que aumente la cantidad de brote acnéico, pero son contextos muy diferentes. Los niños no necesitan una rutina de skincare, sin embargo, como les digo, con toda esta gran cantidad de información que hay ahorita en redes sociales y que ellos, por supuesto, quieren experimentar, pueden tener un sustituto de jabón, una cremita hidratante simplemente y protector solar. Listo. Perfecto, doctora. Yo creo que muy clara la información, muy claro el mensaje final. No sé si más bien quisieras como brindar algún correo o algún número donde las personas quieran o puedan contactarla. Claro, por supuesto. Pueden escribirme al 7258-0904 o, que sí es cierto, no les puse las redes sociales, o seguir las redes de Mint que aparecen como Mint CR, Mint-CR. Mint como MINT-CR. Que vamos a ver si aparece, si lo puedo poner por aquí. Sí, de hecho Eh, lo pusimos en el chat, doctora, porque hay una promoción de un 50% de una limpieza facial, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, sí. las chicas que quieran participar. Sería eso, doctora. Más bien, muchísimas gracias por el espacio. Muy sabio todo lo que nos comentó y yo creo que este es un tema que debería conversarse más seguido. A veces escuchamos mucho rutinas y todo, pero no hay como hacerlo, ¿verdad? Con un experto. Nosotros le agradecemos un montón. Con mucho gusto. Para mí de verdad ha sido un honor y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Y recuerden que siempre se tiene que priorizar la salud de la piel por encima de cualquier procedimiento estético. Busquen siempre tratarse con médicos porque es un tema serio y actualmente hay una gran demanda de lugares y cosas que tal vez no cuentan con la formación adecuada. Entonces, siempre busquen manos profesionales para atender sus consultas o para guiarlos adecuadamente o con los procedimientos que se adapten específicamente a sus necesidades. Muchas gracias por sacar este ratito, que yo sé que hoy es jueves 30 y mañana es feriado, así que para todos también un feliz Día del Trabajador. Muy honrada de estar con ustedes y pues encantada. Buenas noches. Chao. Hasta luego, doctora. Muchas gracias a todos los que participaron. Nos vemos en otra charla. Hasta luego. Chao.